Malaquías capítulo 3 versos 1 al 4. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, y como en los años antiguos. Estamos llegando, como decíamos el domingo pasado, a las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, de Reyes, como se acostumbra culturalmente celebrar en nuestro país y en gran parte de Latinoamérica, y en donde se les enseña a los niños a escribir en alguna cartita. Por lo menos antes era así. No sé si hoy los niños escriben en Facebook o le escriben a los Reyes Magos vía email, pero antes uno se sentaba en un papel y tenía que escribir, en esa mezcla que se tenía de Jesús, Navidad, Papá Noel, o los Reyes Magos con los nombres que no están en ninguna parte, como Melchor, Gaspar y Baltasar, pero los niños esperaban y escribían con esperanza inocente, pura, de que algo iba a venir para sus vidas. Y yo recuerdo que hacía unas largas cartas de todo tipo, esperando, creo que todas las jugueterías iban a ser para mí. Pero en particular, yo recuerdo la bicicleta roja que nunca tuve. Yo quería una bicicleta roja y quería una bicicleta de color rojo y nueva. Y es interesante el juego y el trabajo que hace en nuestra memoria, porque ya uno de grande pensaba mientras preparaba mi sermón que nunca tuve una bicicleta roja y nunca tuve una bicicleta nueva. La bicicleta que tuve, no recuerdo el color, y era usada. Mis padres eran pobres y en general nunca tenía lo que yo pedía, igual que muchos niños en cualquier lugar del mundo. Pero al pasar los años y ser grande, pienso y medito que siempre tuve lo que necesité, lo que me hacía falta. Quizás no fue la bicicleta roja y quizás no fue la bicicleta nueva, pero siempre tuve lo que para mi vida fue necesario. Mis padres nunca dejaron de dármelo. Y nuestro Padre Celestial, nuestro Dios y nuestro Salvador, quizás muchas veces creyendo mucho o por costumbre, hemos pedido cosas para nuestra vida y no hemos recibido lo que hemos pedido. Pero Dios nos ha dado lo que necesitamos. Y en esta Navidad que todo el mundo se prepara para celebrar, los cristianos podemos decir que quizás no tenemos mucho de lo que pedimos a diario. Muchas veces sí, pero en muchas ocasiones no recibimos porque no está en la voluntad de Dios o pedimos mal. Pero sí hemos recibido lo mejor para nuestras vidas, y es tener la Navidad misma que se llama Jesucristo en nuestro corazón. Nosotros podemos, los cristianos, podemos celebrar una
Navidad distinta, no será una fiesta como para otras personas, sino la memoria del nacimiento de nuestro Salvador y de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Hay en estas palabras de el profeta Malaquías unos 400 años y pico, bastantes antes de el nacimiento del Señor Jesucristo, por lo menos dos grandes lecciones acerca de el Señor Jesús para esta Navidad que deben instruirnos, deben alentarnos y deben exhortarnos a profundizar nuestra fe y nuestra consagración al Señor Jesucristo. Hemos visto este título del sermón, quizás parezca un poco extraño, pero buscado y deseado es lo que el Señor Jesucristo debe ser por cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Este es el primer punto que quiero hablar, al que me quiero referir. No importa si hemos recibido o no muchas de las cosas materiales que este mundo nos intenta vender o hacernos creer que tenemos necesidades de ellas. Lo importante para nuestra vida es buscar y desear al Señor Jesucristo, si nunca lo hemos hecho, que venga a nuestro corazón, que venga sobre nuestra vida. Y si ya somos cristianos, seguir buscando y anhelando una comunión, una intimidad, una relación personal con Él cada vez mucho más profunda, habiendo celebrado su primera venida y esperando su segunda venida a este mundo. Primer punto al que me quiero referir: el Señor Jesucristo debe ser para nosotros el buscado y el deseado de nuestras vidas, más que cualquier otra cosa en este mundo. Él debe ser el buscado y el deseado por todos nosotros. Dice allí la palabra del Señor en Malaquías capítulo 3, en el versículo 1: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías es un profeta de Dios, un instrumento humano en el que Dios lo utiliza para hablar a su nación. Su ministerio, su trabajo fue 420, 430 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Él habla a una nación que hace ya varias décadas ha regresado del exilio a la ciudad de Jerusalén. Pero la vida de el pueblo otra vez en su propia nación, en su propia ciudad, no es todo lo que ellos esperaban. No es todo lo que ellos anhelaban. Anteriormente, en el libro de Zacarías, en el capítulo 8, el versículo 3, el Señor había prometido que Él mismo estaría en la ciudad de Jerusalén. Dios mismo vendría a ellos. Dice Zacarías capítulo 8, versículo 1 al 3: Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. El Señor había prometido, Dios mismo había prometido por medio de su profeta Zacarías, prometido volver a la ciudad de Jerusalén, estar allí en la ciudad de Jerusalén con ellos. Más ellos hacen ya varias décadas que han regresado del exilio y esto todavía no ha ocurrido. Lo que sí ocurría en la ciudad de Jerusalén y en la nación eran otras cosas, no tan lindas ni tan buenas.
Por un lado, la injusticia iba prevaleciendo de todo tipo, económica, social, etc. Los pobres iban en aumento. Y por el otro lado, los buenos, las personas justas, parecía que estaban sufriendo cada día más. Al punto que la nación, muchos de sus integrantes comenzaron a desarrollar dos tipos de actitudes con respecto a Dios. Al ver con sus propios ojos que los malos, los injustos, los explotadores prosperaban, mientras que los buenos, los justos, los humildes iban sufriendo cada día más. Muchos empezaron a desarrollar estos dos tipos de actitudes a los que me voy a referir. Por un lado, una actitud cínica con respecto a Dios, atribuyéndole a que Dios estaba contento con la prosperidad de los malos, de los impíos, de los injustos, que Dios estaba contento con el mal de todos los pobres, de los humildes. Y por el otro lado también comenzaron a adquirir y a desarrollar una actitud incrédula con respecto a la venida del Señor, tanto a la primera como a la segunda que después se va a desarrollar. Dice allí la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 17, un poquito más atrás del texto que estamos leyendo. Capítulo 2, versículo 17. Habéis hecho cansar, dice el profeta, a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Y si no, ¿dónde está el Dios de justicia? El mirar el mundo que rodea y ver la maldad y la injusticia prosperar, y la bondad y la humildad cada vez empobrecerse y sufrir más, hace que muchas personas adopten una actitud cínica con respecto a Dios, de burla, y también una actitud de incredulidad. ¿Dónde está el Dios que ustedes me hablan si cuando yo miro alrededor lo que veo es injusticia por un lado y dolor por el otro? En este contexto es en el que Dios va una vez más a hablarle al pueblo a través de su profeta Malaquías. Y Malaquías no solo le va a afirmar que las promesas y la profecía de que Dios va a venir y va a tomar control de lo que está ocurriendo, va a venir sobre Jerusalén, no solamente es cierta, solo que los tiempos de Dios no son los tiempos de los hombres. Malaquías no solamente va a afirmar que Dios va realmente a venir sobre el pueblo y sobre la ciudad de Jerusalén, sino que también va a enviarles no solamente un mensajero que va a preparar el camino para su llegada, sino también a su enviado, que es el Mesías, el Hijo de Dios. Dice allí el profeta, he aquí yo envío mi mensajero, reafirma el mensaje de parte de Dios, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien buscáis, a quien vosotros buscáis, y al ángel del pacto, a quien deseáis. Malaquías afirma las palabras nuevamente del Señor. Menciona que un mensajero vendrá de parte de Dios y que el enviado de Dios, el Mesías, Dios mismo, el Hijo de Dios, también vendría. No vendrá ni vino en tiempos de Malaquías, sino en los tiempos en el que Dios mismo tenía preparado. La carta a los Gálatas en el capítulo 4, el apóstol San Pablo dice que llegado el tiempo,
Gálatas 4, versículo 4, llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido de la ley, para obrar la redención, para obrar la salvación. Dios envió al Mesías cuando llegó el tiempo apropiado, determinado, establecido, en toda una serie de circunstancias sociales, políticas, religiosas que solamente Dios conocía. Allí vino el advenimiento del Señor Jesucristo, el nacimiento de Jesús. Pero también el Señor envió a su mensajero, y nuestra hermana Jennifer nos leyó en la palabra el momento en el que ese mensajero profetizado por Malaquías hace su aparición, llamando al pueblo en el nombre de Dios a creer. Lucas capítulo 3, nuestra hermana nos leyó. Volvemos a leer una porción de esa palabra, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, no de Malaquías, que también las usa, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas, todo valle se rellenará y todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y toda carne verá la salvación de Dios. Malaquías profetizó en el nombre de Dios que las palabras de Dios son certeras y se van a cumplir. Profetizó que el mensajero de Dios vendría y vino en la persona de Juan el Bautista, del cual estamos leyendo sus propias palabras en las que llama al pueblo al arrepentimiento de sus pecados. Malaquías habló de que Dios mismo vendría a su templo súbitamente. Y nadie entendió siquiera, pudo comprender cuando tuvieron a Jesucristo mismo delante de ellos. Las palabras del profeta se cumplieron. El mensajero profetizado por Dios vino. Y la presencia misma de Dios con su pueblo estuvo cumpliéndose en la persona misma del Señor Jesucristo. Súbitamente, Dios tiene una manera de obrar distinta a nuestra manera de pensar. Dios tiene tiempos en el que habrá de obrar sobre nosotros de manera diferente a los tiempos que nosotros creemos que Dios tiene que estar obrando. Jesús no solamente hizo su aparición como Dios mismo viniendo, sino que Él también anunció que así como venía ahora, había una segunda venida que sería de manera súbita. Mateo capítulo 24, el versículo 36, son palabras del Señor Jesucristo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Nadie conoce el día. Vendrá de manera súbita, repentina. Todo ojo le verá. Nadie quedará sin enterarse en esta tierra de la segunda venida del Señor Jesucristo. Lo que pretendo enseñar en esta mañana es que las palabras de Dios se cumplieron en la primera venida del Señor Jesucristo y se cumplirán en la segunda venida del Señor. Malaquías tuvo que hablarle a un pueblo que dudaba en aquel momento de la primera venida del Señor Jesucristo. Nosotros hoy, que han transcurrido cerca de 2500 años, sabemos que esto es cierto. Aún los que no creen en el Señor Jesucristo como Salvador saben que Jesucristo existió. Jesucristo divide la historia del mundo en dos, antes y después de Jesucristo, aún los que no creen. Es interesante
interesante, llamativo y exhortador para nuestras vidas que aquellos que clamaban por justicia a Dios y aún los ministros de Dios estaban corrompidos. Vivían clamando a Dios por un lado y viviendo sus vidas completamente contrarias a la palabra de Dios todos sus días. Y Dios dice a través del profeta Malaquías, irónicamente, ustedes desean y ustedes buscan que Dios les visite, pero sus vidas están muy lejos de pretender la bendición de parte de Dios. Malaquías, como profeta de Dios, denuncia a los propios sacerdotes, a los que ministraban en el nombre de Dios, de su corrupción. Capítulo 1 del libro de Malaquías. Versículo 6. El profeta de Dios denuncia la corrupción de los ministros de Dios. Los sacerdotes en aquel momento: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego, la forma en que se ofrecían sacrificios en el Antiguo Testamento para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o te será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Ellos claman a Dios. Dice a Dios: tú eres el que nosotros buscamos, tú eres el que nosotros anhelamos. Pero aún el ministerio, los sacerdotes en aquel momento están corrompidos delante de Dios. Y el pueblo no es mejor que sus ministros. Capítulo 3. En el versículo 5. Dice así la palabra del Señor al Malaquías denunciar también a este pueblo que dice desear, que dice buscar la presencia y anhelar la presencia de Dios sobre sus vidas. Vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Esto es lo que sucedía en tiempos de Malaquías. Por un lado, el pueblo manifiesta anhelar, desear, buscar la presencia y la bendición de Dios sobre sus vidas. Pero por el otro lado, los ministros, entre comillas, del Señor de aquella época eran corrompidos económica y litúrgicamente para el Señor. Y el pueblo dejaba bastante que desear, andando en hechicería, brujería, adulterio, corrupción moral. ¿Cómo pueden decir ellos: tú eres el que nosotros buscamos, tú eres el que nosotros anhelamos?
Es por eso que la palabra profética para ellos es irónica. Y Malaquías les dice: Él vendrá súbitamente, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. Es una ironía. Ustedes claman, ustedes buscan, pero en realidad viven, ministros y pueblo viven muy lejos, muy contrariamente a lo que Dios tenía establecido para ellos. Merecen más juicio que misericordia. Sin embargo, Dios, en su gran amor y su gran misericordia para con ellos, Dios va a cumplir su palabra. El Hijo de Dios, el Mesías de Dios, el enviado de Dios, Él vendrá. El mensajero de Dios prometido, que preparará el camino para que el Hijo de Dios sea recibido, vendrá. La palabra de Dios se habrá de cumplir sí o sí. Y así como muchos de los judíos en el Antiguo Testamento no creyeron en la palabra de Dios, no creyeron en el mensaje de la venida del Señor, también en el Nuevo Testamento miembros de la iglesia no creyeron en que Dios, así como vino la primera vez, Dios habrá de volver una segunda vez. Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, el versículo 3, dice: en los postreros días, que son los días en los que estamos viviendo, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus propios pecados, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Otra vez, así como antes eran cínicos, irónicos, también con la segunda venida, la misma clase de actitud. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Cinismo e incredulidad. Hoy encontramos muchas veces cristianos y aún pastores, personas de nombre, los podemos ver en las redes sociales, burlándose de la segunda venida del Señor Jesucristo. No pueden negar que Jesucristo ha venido la primera vez, se supone que son creyentes. Pero se burlan de la segunda venida por la misma razón que se burlaron los judíos en tiempos de Malaquías. ¿Dónde está la promesa? No la vemos. Están guiándose por lo que sus ojos ven y no por lo que Dios ha dicho en su palabra. Vivimos por fe y no por vista. Se burlan de los pastores que les enseñaron a creer que así como el Señor Jesucristo vino una primera vez y ellos creyeron y está en su corazón, en sus vidas, con vidas supuestamente cambiadas, también un día el Señor Jesucristo volverá de una manera súbita, repentina, y todo este mundo cambiará. Habrá un mundo de justicia, donde no haya enfermedad, no haya dolor, no haya lágrimas. Pero muchos tienen este mismo tipo de actitud, cinismo e incredulidad. Y esa es justamente las dos actitudes que nosotros debemos evitar en nuestras propias vidas. No importa si la injusticia crece y el mal sigue avanzando en este mundo y nuestros ojos lo ven. Nosotros debemos creer en lo que Dios ha dicho. Los judíos miraron sus tiempos, dijeron: la maldad crece y los pobres y humildes sufren.
y cayeron en la incredulidad y en el cinismo. Pero a su tiempo Dios envió su mensajero y envió a su Hijo Jesucristo. Y Él mismo vino y habitó entre nosotros. Dios mismo en la persona de Jesucristo. Que no nos pase lo mismo a nosotros. Que por mirar la maldad de este mundo, la injusticia social, el pecado, caigamos en la conclusión de que o Dios no existe, o Dios no cumple sus promesas, y digamos lo mismo que dijeron estos judíos: ¿dónde está el Dios de justicia? O digamos lo mismo que dijeron estos pseudo cristianos del primer siglo: todo está como estaba antes, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Así como Dios cumplió su promesa, envió su mensajero, y Él mismo en la persona del Señor Jesucristo vino, así también volverá un día. Y debe haber en nosotros no cinismo ni incredulidad, sino deseo y anhelo. Esas son las actitudes que debemos tener nosotros. Debemos desear, debemos anhelar. Amados, si nunca ha creído en el Señor Jesucristo, pues esto es lo que uno debe hacer: pedirle a Dios que abra nuestro corazón, recibir a Jesucristo, perdone nuestros pecados y comenzar a anhelar y a desear esa comunión íntima con el Señor Jesucristo, su regreso un día por nosotros. Y si ya somos cristianos, si ya sabemos en nuestro corazón y por la historia misma que el Señor Jesucristo ha venido, pues esta Navidad es un momento oportuno para dejar a un costado todos los bienes materiales que pedimos y pedirle a Dios que ponga en nuestro corazón un mayor anhelo, un mayor deseo, una búsqueda cada vez más profunda y consagrada de Jesucristo. Una relación personal con Dios, íntima, profunda, sin cinismo, sin incredulidad, sino con la esperanza de poder decir, no solo en esta Navidad, sino en cualquier otra: quizás hay muchas cosas que no tengo, quizás salud, quizás bienes materiales, quizás familias, pero tengo en mi corazón y en mi vida lo mejor que Dios puede dar. Tengo a Jesucristo. Sé que el mensajero llegó a mi vida. Sé que Dios mismo no solo llegó a Jerusalén hace 2000 años, sino llegó a mi propia vida. Y nadie puede quitarnos eso. Es por eso que debemos anhelar, desear, buscar no los bienes de este mundo que son perennes. Nada hemos traído, amados, y nada nos vamos a llevar, pero Jesucristo nos llevará con Él. Esa es la verdadera Navidad. Navidad es Jesucristo. No sidra ni champán, no regalos ni fiestas, no reuniones de amigos ni trasnochadas. Es Dios
mismo en nuestro corazón, en nuestra vida. Es la profecía de Malaquías siendo realidad en nuestro corazón. Poder leer esta palabra a cualquiera y decirle, yo sé que eso es cierto. Quizá no conozco el hebreo, no conocía Malaquías, no vivía así 2500 años, pero yo oí al mensajero. Yo tengo en mi corazón el deseado, el buscado de aquel pueblo viviendo en mi propia vida. Esa es la mejor Navidad. Quizás no tengamos mucho de lo que esperamos. Las edades cambian, los tiempos, la salud cambia, los bienes materiales vienen y van. Pero Jesucristo en nuestro corazón ha venido para quedarse. La segunda expresión que ustedes tienen allí, o bueno, ahora no importa, ya la han puesto. La primera que hemos visto era buscado y deseado. La segunda es fuego y jabón. Buscado y deseado es lo que Jesucristo debe ser para nosotros, no solamente cada Navidad, sino cada día de nuestras vidas. Pero fuego y jabón debe ser lo que Jesucristo debe hacer. Debe trabajar en nuestras propias vidas mientras esperamos que, así como vino un día a nuestro corazón, vendrá un día para estar con Él físicamente. Versículo 2. Malaquías profetiza de ese momento. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Jesucristo debe de ser para nosotros, debe hacer en nosotros esta tarea de fuego y de jabón. El día del Señor vendrá, el día de la segunda venida del Señor Jesucristo, así como la de la primera venida se cumplió, la segunda también habrá de cumplirse, y será un día de juicio para los que no creen en Él, de juicio para los que han tenido actitudes cívicas con respecto a Jesucristo, de juicio para los que han tenido una actitud de incredulidad con respecto a Él. Pero será un día maravilloso para aquellos que no se guiaron por lo que sus ojos vieron, sino por lo que sus oídos oyeron hablándole de parte de Dios. Para los que creyeron en Él, no importa lo que sus ojos vean. De juicio para algunos, de liberación para otros, de resurrección de entre los muertos, para condenación eterna para algunos y de resurrección de entre los muertos para gloria eterna para otros. Algunos creen que, como dice el dicho popular, muerto el perro se acabó la rabia, pues están equivocados. Aun cuando muramos, la cosa no termina ahí. Nos morimos, pero nadie escapará al día del juicio. Está escrito que los hombres mueran una sola vez y después del juicio. Nadie escapará, haya creído o no en el Señor Jesucristo, se haya burlado o no del Señor Jesucristo. Todo el mundo se presentará delante de Dios. Día del Señor. Y para algunos será un juicio de condenación, una resurrección de condenación.
para otros será de gloria eterna en la presencia de Dios. Malaquías habla de este día en el capítulo 4, versículo 5, para que todos los que escuchen preparen sus vidas, preparen sus corazones, tomen decisiones. Capítulo 4, versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El día del Señor no será lo que algunos se piensan, será un día para algunos espantoso, para otros un día de gloria. Los que hemos creído en Él esperamos ese día. Vivos o muertos, dice la Escritura, los que han creído en Jesucristo son de Jesucristo. Somos de Él. Y esperamos y anhelamos ese día, pero mientras tanto no somos perfectos. Debemos prepararnos. Y para eso necesitamos la ayuda del Señor Jesucristo. Él debe ser y hacer para nosotros fuego y jabón. ¿Quién podrá estar en su presencia? Dice el profeta. ¿Quién podrá sufrir su presencia, permanecer en su presencia? Nos habla, nos sugiere, nos describe una situación de prueba en las que algunos van a poder salir aprobados y otros no, a menos que Dios esté trabajando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra vida en santidad, preparándonos para ese día. Nuestro hermano Jorge nos leyó: Él terminará la obra que empezó en nosotros. Él trabajará con nosotros, preparándonos en santidad irreprensible en el día del juicio. Pero para eso necesitamos entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Malaquías va a utilizar dos figuras de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios quiere hacer en su vida, en la mía, para prepararnos para el día del Señor. Son razones de esperanza, son exhortaciones a la obediencia. Dice el profeta Malaquías en el versículo 2: porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. La imagen que utiliza Malaquías aquí es la de el que purifica los metales. Alguien que ha tomado un metal y lo ha colocado bajo el fuego. Cuando el metal se derrite, baja y las impurezas quedan en la superficie. Entonces puede tomar todas las impurezas que hay allí y retirarlas y quedar el metal purificado por el fuego. En segundo lugar, Malaquías utiliza otra figura que es la del jabón de lavadores. La palabra hebrea borit es clave para que nosotros podamos entender esta palabra. No es el jabón, el borit no es el jabón tal como nosotros lo conocemos, como utilizamos para limpiar o para lavar la ropa, sino que era un jabón, una sustancia utilizada para lavar telas gruesas, telas teñidas. Primero se lavaba con lejía. ¿Saben lo que es lejía? Es una sustancia que tiene un gran poder desinfectante y a su vez blanqueador. Y luego que la tela gruesa y teñida se le aplicaba este proceso, se la estiraba en el piso y se la pisoteaba una y otra vez hasta que quedaba como debía estar. Es mucho lo que está diciendo Malaquías. Está diciendo: el pueblo de Dios debe prepararse para el día del Señor, para poder estar de pie,
para que si ha muerto sea una resurrección de gloria. Si está vivo sea una recepción en la gloria del Señor. Somos metales que deben ser purificados. Necesitamos que ese fuego de Dios, esa presencia del Espíritu Santo, haga una obra de purificación en nuestra vida todos los días. Somos cada uno de nosotros como estas telas gruesas y teñidas que se van endureciendo en el transcurso de la vida, que se van ensuciando en el transcurso de la vida, en el vocabulario, el pensamiento, los sentimientos. Necesitamos ese morir de Dios, necesitamos que Jesús haga su obra de limpieza, de desinfección, de emblanquecimiento, de santificación de nuestra vida. Cuando decimos Él es el deseado y el buscado, debe serlo todos los días de nuestra vida. No solamente para una fiesta de Navidad, pero también debemos mirarnos por un instante y darnos cuenta que necesitamos que Él sea para nosotros ese fuego purificador. Necesitamos que Él sea para nosotros ese jabón que limpie, purifique nuestra vida. Sin santidad nadie verá al Señor. Cuando uno observa las Escrituras, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, uno ve que todos los que tuvieron una confrontación con el Señor, una visión de la santidad de Dios, ninguno quedó igual para siempre. Isaías entró al templo en el capítulo 6 del libro del profeta Isaías, entró y vio allí una imagen de Dios y su expresión es clara: ay de mí que soy un hombre muerto, porque soy un hombre de labios inmundos y vivo en un pueblo, en medio de un pueblo de labios inmundos. No soy mejor que los que me rodean. Por tanto, no puedo estar en la presencia así de Dios. En el Nuevo Testamento, Pedro allí en una barca ante la presencia cercana de Jesucristo, por un instante tiene conciencia de la santidad de Jesucristo y su pecaminosidad. Apártate de mí, porque soy un pecador. No se puede resistir la presencia santa de Dios. En el libro de Apocalipsis, Juan dice: caí como muerto a sus pies. No hay uno solo que no haya tenido un contacto de esta manera con Dios, con su santidad, que permanezca como estaba. Y si miramos nuestras propias vidas, veremos y debemos preguntarnos: ¿vivo o muerto? Hacernos para nosotros y responder nosotros la pregunta de Malaquías: ¿podré soportar el tiempo de su venida? El día que Él regrese, ¿podré estar de pie en su presencia? ¿Quién podrá estar? Nadie, a menos que Dios mismo esté trabajando.
Y en esta Navidad, en la que nos preparamos para celebrar, para recordar, si usted quiere, la primera venida del Señor Jesucristo, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El mensajero vino en la presencia de Juan el Bautista. Dios vino en la persona de Jesucristo. Nosotros sabemos que es verdad. Nuestro corazón no nos miente, nuestro espíritu y su palabra nos lo testifica. Pero debemos prepararnos para su segunda venida. Y en esta Navidad, amados, que cada uno de nosotros podamos pedirle a Dios, a Jesucristo: sé tú el deseado de mi vida, el anhelo de mi corazón. Todos los días los bienes se irán, la salud se irá, esta vida que tenemos se irá, pero hay una gloria que nos espera. Deseamos eso, debemos anhelar eso, y debemos pedirle a Él: límpiame, soy metal duro, impuro, trabaja en mí. Quizá nuestra vida esté endurecida por muchas razones, pero para Dios no hay nada imposible. Hágalo, pídale a Él que sea ese orín, ese jabón que espiritualmente Malaquías anunció al pueblo: ustedes necesitan ser limpiados. Dios puede hacerlo. Ustedes necesitan prepararse para el día en que Él regrese. Dios quiere hacerlo. ¿Está dispuesto? Solo tiene que pedírselo. Hágalo. Entréguele su vida a Jesucristo. Celebre esta Navidad con Dios en su corazón. Prepárese para la segunda vez que Él regrese, para estar con Él de forma personal. Amén. Amén. Oremos. Señor, te bendecimos. Damos gracias por este día tan maravilloso que nos has permitido vivir. Y te pedimos que en esta hora, al compartir esta tu palabra, podamos darte, Señor, una respuesta que transforme nuestra vida y nuestra eternidad. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas. Quizás si nunca lo ha hecho, quiero guiarle una corta, precisa oración. Padre Celestial, quizás nunca hasta el día de hoy he entendido esta palabra como en esta mañana. Tu Espíritu Santo me ha hecho ver que clamo a ti, pero vivo lejos de ti. Que deseo tu bendición, pero por otro lado me alejo. Mis hechos y mis actos no la merecen. Pero tú me ofreces en esta mañana el poder cambiar esta situación de vida espiritual presente y futura. Ayúdame a que tu Hijo Jesucristo sea el deseado y el buscado todos los días de mi vida.
Lávame y límpiame de todos mis pecados. Sé para mí ese fuego que quite todas mis impurezas. Sé para mí ese jabón espiritual que me santifique en tu presencia. Perdona mis pecados. Ven a mi corazón. Ayúdame a seguir en comunión contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.